Hola chicos, chicas, espero que estén bien. Nuevamente vamos a hacer un video explicando, haciendo ejercicio para que puedan quedar finos para la prueba, para que les vaya muy bien. Voy a primero partir explicando más o menos de qué se trata una función lineal y cuadrática. Después vamos a hacer dos ejemplos, uno más sencillo y otro más complicado. ¿Qué es una función lineal? A los chicos que fueron a la ayudantía, yo les decía que una función lineal se podía entender como un comportamiento. Por ejemplo, aquí cuando tenemos el plano cartesiano con ambos ejes, decimos que una recta que pasa por su origen eh, se puede definir como una función f de x. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en este punto agregamos un valor, digamos que le agregamos un 1, lo que esto nos va a entregar va a ser un 1. Si le agregamos un 2, lo que nos va a entregar esta función va a ser un 2. Y así sucesivamente. Esto va a ir creciendo de manera similar. Por eso se le dice una función lineal. ¿Qué pasa cuando a una función lineal nosotros le agregamos una constante? Esta constante lo que va a hacer va a subir nuestra gráfica, nuestra línea, y se va a ver de manera distinta. Por ejemplo, la función f de x más, por ejemplo, 3, ¿qué va a hacer ese 3, esa constante? Va a desplazar nuestro gráfico hacia arriba en 3 unidades. Es decir, esto intersectaría en el punto 3. ¿Por qué? Porque si es que nosotros aquí le agregamos el 0, ¿qué nos va a entregar? 0 más 3. Y eso va a ser igual a 3. O sea, cuando x sea igual a 0, y o f de x va a ser igual a 3. Que es lo mismo que está representado aquí. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una función lineal que tiene un signo positivo, lo que va a hacer ese signo positivo va a invertir nuestra función. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le agregamos a una función f de x un menos 1, nos va a entregar un menos 1, que se vería de la siguiente manera. Aquí está el menos 1 y aquí está el menos 1. Si nosotros le agregamos un menos 1, nos va a dar este punto. Corrección, chiquillos. La función va a tener un signo negativo. Eso es lo que va a pasar. Tiene un signo negativo y cuando nosotros le agregamos un menos 1, ¿qué va a hacer esto? Teniendo el menos 1 aquí, nos va a entregar el número 1. Por lo que no estaría aquí el punto, sino que estaría aquí. De esa manera, si nosotros le agregamos el menos 1, nos va a entregar el... No, al revés. Si le agregamos el menos 1 aquí, nos va a entregar el 1 de aquí. De esta manera. Si le agregamos el menos 2, nos va a entregar el 2 positivo, que está aquí. De esa manera, el comportamiento de una función lineal negativa va a tener, se le dice pendiente negativa, porque apunta hacia abajo. Y lo mismo con la constante, si nosotros le sumamos un 3, se va a desplazar hacia arriba 3 unidades, y en caso de que le restáramos, por ejemplo, 4 o la constante que sea, se va a desplazar hacia abajo. Eso por la parte de la función lineal. Ahora en cuanto a la función cuadrática, que es como el foco que tiene la siguiente prueba que les van a hacer. ¿Qué pasa con la función lineal cuadrática? Es lo mismo, es una función que habitualmente tiene esta forma. Consideren a, b, c como constantes. Bx más c. Generalmente una función cuadrática, o sea, para que sea función cuadrática tiene que tener al menos
un x al cuadrado. Porque ese x al cuadrado lo que va a hacer nos va a entregar dos resultados. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función cualquiera, la función que sea, nosotros para poder determinar los puntos en los que x intersecta el eje, perdón, la función intersecta el eje x, van a estar dados por la ecuación cuadrática. ¿Qué pasa cuando nosotros igualamos esta función a 0? Cuando nosotros igualamos esa función a 0, aquí se puede demostrar esto, pero es innecesario para el curso. Lo que hacemos es lo siguiente. O sea, cuando nosotros demostramos esta fórmula, o sea, podemos llegar a esto, que sería la fórmula de Bhaskara o la fórmula general que le dicen también, que sería la siguiente. Sería de esa manera. Así, nosotros teniendo una función cuadrática de esta forma, lo que vamos a hacer va a ser encontrar cuál es el valor de las constantes que acompañan a las variables y el término libre también, y las vamos a reemplazar aquí, según corresponda, y siempre y cuando respetando signo, si está al cuadrado se eleva y tal. Hay muchos más métodos para poder determinar eso, pero los vamos a ir viendo en el camino. Por ejemplo, también si encontramos una función de la forma x más a, x menos b, por ejemplo, en ese caso, lo voy a dividir, en ese caso, cuando nosotros igualamos a 0, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que x más a puede ser igual a 0, o que x menos b también puede ser igual a 0, por lo que de aquí los puntos a determinar son menos a o más b. Este también es una forma que a veces es recomendable buscarla para poder determinar de manera más sencilla los puntos en los que intersecta el eje x, que serían estos. En segundo lugar, cuando hablamos de que la función intersecta el eje y, es decir, que intersecta aquí en cualquiera de estos puntos, en el eje y, ¿cómo nosotros determinamos eso? Teniendo nuestra función ax cuadrado más bx más c, nos percatamos que cuando esta función va a intersectar al eje y, cuando todas las variables sean 0, es decir, cuando nosotros evaluemos 0 en la función, es decir, si nosotros acá introducimos 0 en la función, esto se va a ir a 0, esto también, y nos va a quedar el término libre que sería c. Por lo tanto, si nosotros en una función cualquiera, una función cuadrática, evaluamos el 0, ¿qué va a suceder? Que nos va a entregar dónde es que intersecta en el eje y. Sería este punto. Y por último, que es algo sobre lo que siempre preguntan en estas preguntas de planteo que pone la profe, el vértice, que sería como, si no me equivoco, tiene esa simbología, x sub b. El vértice se determina con la siguiente fórmula o ecuación: menos b y luego la función, perdón, esa constante que les dé evaluada en la función. Vamos a hacer algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Ya. Un ejemplo que es bueno es, a ver, el 2. Perdón, el 1. ¿Por qué escogí el 1? Porque en este ejercicio ocurre algo interesante. Ya. ¿Qué pasa con este ejercicio? Como yo le había mencionado anteriormente, cuando nosotros igualamos una función a 0, se pueden determinar fácilmente los puntos en los que intersecta la recta, perdón, la curva o parábola. Aquí nosotros buscamos un término que sumado nos dé 2 multiplicado 4. De esta manera vamos a llegar a menos 4
más 2 multiplicado nos da no. A ver. Ya no es de esta manera. O sea, ¿por qué no resulta esto? Porque pasa lo siguiente. Existe algo en la función cuadrática que se llama determinante, que es justamente lo que está aquí. Eso se llama determinante. Y eso tiene condiciones. Esas condiciones se enuncian de la siguiente manera. Matemáticamente, si el determinante es mayor a 0, va a tener dos constantes reales y distintas. Si el determinante es igual a 0, va a tener las dos constantes iguales. Ahora, si el determinante es menor a 0, no va a tener constantes, o sea, puntos en los que intersecte al eje Y. Y es justamente lo que pasa aquí. Si nosotros evaluamos el determinante, que es b cuadrado menos 4ac, ¿qué nos va a entregar esto? B cuadrado es menos 2 con su signo correspondiente al cuadrado menos 1 por 8. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 1 por 8 es menos 32 y este resultado va a ser menos 28. Este resultado es menor a 0, por lo tanto no tiene puntos que intersecten al eje Y, que es justamente lo que pasa aquí, por eso esto está malo. Y evidentemente, como no va a tener puntos que intersecten al eje Y, ¿qué es lo que va a pasar con su gráfica? Pasa lo siguiente con la gráfica de la función cuadrática. ¿Va a tener punto C? Sí, debería tener punto C. Si nosotros evaluamos esta función, la tomamos y la evaluamos en 0, ¿qué nos va a entregar? Si este es 0 y este es 0, lo que nos va a quedar va a ser el término libre, que sería 8. Dicho término libre se escribe. Y ese 8 es positivo y va a ir en el eje Y, aquí por ejemplo. Supongamos que este es 8. Además, otro elemento importante, el signo de la función cuadrática. Si es positivo, lo voy a anotar aquí, si es positivo, tiene una parábola que abre hacia arriba, y si es negativo, tiene una parábola que abre hacia abajo. Entonces, no tiene puntos que intersectan al eje X, tiene un punto que intersecta al eje Y. ¿Y qué nos faltaría? El vértice. El vértice va a estar dado por la ecuación menos b partido en 2a. Menos b es menos 2. Respetando la fórmula mantenemos el signo y le ponemos menos 2, 2 por a, que es 1, y se mantiene. Y esto va a ser igual a 1. Este 1 lo vamos a evaluar en la función para obtener el vértice completo. Es decir, f de 1 se evalúa de la siguiente manera: x cuadrado menos 2 por 1 más 8. Sí, más 8. ¿Qué nos va a dar esto? 1 menos 2 más 8. Que nos va a dar como resultado 7. Finalmente el vértice va a estar dado, o va a estar mejor dicho, en el punto 1,7. Eso es importante también. A ustedes les piden determinar puntos generalmente cuando tienen que graficar la función cuadrática, por lo que, siendo un poquito más formal, este punto de aquí, cuando nosotros evaluamos f de 0 y nos da igual a 8, eso quiere decir que cuando x es 0, x igual a 0, y va a ser igual a 8. Y así se escriben puntos. Y esos dos puntos serían los que nos servirían para determinar, o para graficar más, mejor dicho,
Aquí en este punto sería el 0,8 y el otro punto sería el 1,7. 1 aquí y 7 arriba. Este sería el 7. Sería como por aquí. 1,7. Finalmente, esta gráfica puede ser más o menos así. Es un esbozo de gráfica, así que no es necesario que sea tan perfecto. Ya, chiquillos. Y a modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos? Una función de esta manera que a través de esta ecuación o fórmula nos va a entregar los puntos en el que intersecta el eje X, que son puntos. Por lo tanto, tienen que ir de esa manera. También tenemos la intersección con el eje Y, que también es un punto y generalmente tiene esta forma como genérica, como en general. El punto C, como les decía, es el punto en el que intersecta el eje Y, por lo tanto ese punto va a estar dado por 0, C. El vértice, por su parte, está dado por esta ecuación y esa ecuación evaluada en la función. También es un punto. El intervalo de crecimiento que no lo mencioné delante. Cuando tenemos la constante A, esta que está aquí, cuando esa constante es positiva, el intervalo de crecimiento va a estar dado por el vértice, entendiendo al vértice como el punto más bajo o más alto de la función, dependiendo del valor de la constante A. El vértice va a ser el punto más bajo y eso se va a ir hacia el infinito, si es que no tiene una restricción, obviamente. En este caso, el intervalo en el que crece la función va a estar dado por el vértice hacia el infinito. Y el intervalo en el que decrece va a estar dado por el vértice hasta el infinito negativo. El caso contrario es cuando A es menor a 0, negativo. En ese caso, cuando tenemos esta forma de parábola, este es el punto más alto, el vértice, como les decía, que estamos buscando. Ese punto va a darnos el punto más alto de la parábola y por tanto vamos a saber que hacia allá la función decrece. No, al revés, porque esta función está vista desde esta perspectiva. Hacia allá crece y hacia abajito decrece. Y eso también va a estar dado por esto. Cuando A es menor a 0, en el intervalo en el que crece va a estar dado desde el menos infinito hasta el vértice, y cuando decrece desde el vértice hasta el más infinito. Eso por la parte de la función cuadrática. Ahora con respecto a los ejercicios, borremos esto y hagamos este ejercicio que está aquí. El ejercicio 5 nos dice: las ballenas azules recién nacidas miden alrededor de 24 pies de largo y pesan 3 toneladas. Estos cetáceos jóvenes son amamantados durante 7 meses y al momento del destete muchas de estas jóvenes ballenas miden 53 pies de largo y pesan 23 toneladas. Con esa notación nos piden determinar las funciones. ¿Qué es lo complicado de este ejercicio? Es saber que hay dos funciones que tenemos que relacionar las variables entre sí. Por lo que la función L nos va a dar la longitud en la cantidad de meses en el que crece ese cetáceo o la ballena. Y esto va a tener la forma genérica de una función lineal, que sería m representando una constante, t la pendiente y b la otra constante. Entonces, cuando nosotros nos dicen que están recién nacidos y tienen esa longitud y esa cantidad de peso, ¿qué vamos a hacer? En este caso, ¿cómo determinamos la longitud?
sabiendo que estando recién nacidos tienen esa cantidad de largo. Nosotros vamos a reemplazar ese 24 en este punto, pero sabiendo que esa función está siendo evaluada en 0 porque están recién nacidos. Entonces lo denotamos de esta manera. L de 0 va a ser igual a m por 0 más b. De esta manera sabemos que L de 0, es decir, cuando las ballenas están recién nacidas, miden 24 pies de largo y esto va a ser igual a b. De esta manera b es igual a 24, la constante. ¿Qué es lo que nos dicen después? Que cuando tienen 7 meses miden 53 pies de largo, es decir, la misma función a la que ya le determinamos esa constante, la vamos a evaluar en 7, porque t está en meses. L de 7 va a ser igual a m de 7 por la constante 24. No, más 24. Por lo tanto, sabiendo que en esa fecha a los 7 meses miden 53 pies, lo reemplazamos aquí y despejamos la variable m en este caso. 53 menos 24 pasa restando y m por 7. Esto sería 29 y en m vamos a despejar la m y nos va a quedar m 29 sobre 7. Esto representaría la longitud de crecimiento que, ¿cómo decirlo? Es la longitud de crecimiento que tienen las ballenas. Finalmente, la función de la longitud va a quedar de la siguiente manera: 29 sobre 7 por t más 24. En cuanto a la segunda parte, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Lo voy a solamente copiar y quedaría de esa manera. Y la función, por supuesto, la función w de t, que nos va a dar el peso, va a estar dada por la constante que acompaña a t más la constante b. Finalmente, ¿qué es lo que nos dice la parte 2 y 4? ¿Cuál es el aumento diario de longitud en la longitud de una ballena joven? Y nos da la equivalencia entre un mes y 30 días. El crecimiento diario de la ballena va a estar dado por esto. Ya lo había dicho anteriormente. Esto está en días, toneladas, no, longitudes, metros por día, por mes, perdón. Así crece. 29 metros en 7 meses, perdón. Ahora, si queremos determinar la longitud diaria que es la que crece la ballena, vamos a establecer la equivalencia entre el mes y los días. Un mes equivalente a 30 días. Esa es la forma correcta de transformar unidades, porque los meses se van y multiplicamos, que nos va a quedar 0,14 t. Y de esa manera concluimos que el aumento diario de la ballena joven va a estar dado por esta constante. Y obviamente, si queremos ser más ordenados, le ponemos la función propiamente tal. L de t nos va a dar 0,14t más 24. Y hacemos el mismo procedimiento para el otro. La conversión de 20 sobre 7, esto está en toneladas por mes, y establecemos la equivalencia de que un mes es igual a 30 días. Simplificamos y nos queda que es 0,098. Eso sería, no alcanzo a escribir, pero sería toneladas por día. También la función nos queda
W de t de 0,098 o 91, no veo bien, más 3. Ya, y eso por el ejercicio de la función lineal. No estaba tan, bueno, igual estaba un poquito leseado. Ahora vamos a hacer uno de función cuadrática. Ya, en cuadrática, como tienen prueba, voy a profundizar un poquito más en esto. Y vamos a hacer dos ejercicios. Uno que es más sencillo y el otro más complicado. Este ejercicio que está aquí es más que nada de interpretación. No es tan complejo, pero tienen que interpretarlo bien. Nos dicen que al lanzar una piedra hacia arriba, desde un cierto instante, perdón chicos, ya, nos dice que usted decide lanzar una piedra hacia arriba, luego desde un cierto instante de tiempo, este comienza a caer. La relación entre el tiempo que lleva la piedra en el aire y la altura h en que se encuentra está descrita por la siguiente relación. Suponiendo que no existen fuerzas externas que perturben la trayectoria de la piedra, determina el instante de tiempo donde la piedra alcanza su máxima altura. Además, determina la altura a la que se encuentra la piedra en tal instante de tiempo. Este ejercicio se hace teniendo en consideración el movimiento movimiento rectilíneo uniforme acelerado, si no me equivoco, MRUA. ¿Por qué? Porque hay una aceleración, que esa aceleración es como esto no importaba el curso, pero esa aceleración G hace que nos tire la piedra hacia abajo. Y por eso es que generalmente cuando se habla de una piedra y que se lanza, o de un objeto que se lance desde un punto, va a tener esta forma. Porque la fórmula de MRUA establece esta relación entre los objetos que caen y están sujetos a la fuerza de gravedad. Esta función, por su parte, que ya está lista, nos podemos fijar que tiene una pendiente negativa. Perdón, una constante t negativa, una constante que acompaña a t cuadrado. Y lo que va a hacer eso es que la forma que va a tener la cuadrática va a ser así. Va a ser más o menos de ese estilo. Y como a nosotros nos piden que determinemos el punto más alto, ese punto más alto va a estar dado por aquí, por la gráfica aquí. Y ese punto es el vértice. El vértice, ¿cómo lo determinamos? X sub b es menos b partido en 2a, y eso evaluado en la función. Menos b es menos 20 partido en 2 por menos 5. Se nos van los menos, nos queda arriba 4, y 4 partido en 2 es 2. Luego les voy a dar la interpretación de la función. En la función, evaluado el 2, nos da menos 5 por 2 al cuadrado más 20 por 2 más 10. Menos 5 por 4 es menos 20. 20 por 2 es 40 más 10. Finalmente, esto nos da 30. Ya, ¿qué es la interpretación que le estaba diciendo? Aquí nos hablan sobre una altura y nos hablan sobre un tiempo. La altura es lo que nos va a entregar la función, y el tiempo sería lo que nosotros le introducimos a la función y nos va a entregar, para que nos entregue esa altura. Esa es la relación de la que se habla aquí. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Nos piden la altura máxima. La altura máxima, en este caso, como nosotros le estamos metiendo un tiempo, claro, el vértice, la primera determinante es un vértice, del vértice es el tiempo, que sería los 2 segundos, y el segundo sería la altura.
Por tanto, las unidades que llevarían serían segundos y metros respectivamente. Finalmente el vértice nos va a decir que a los 2 segundos la pelota alcanza 30 metros. Ahora, cuando nos hablan de cuál es la altura en los distintos puntos, como nosotros, como les decía, que les vamos a meter un tiempo y nos va a agregar una altura, nos va a entregar una altura. Si nosotros le metemos un tiempo en ese punto, en el que sea, siempre nos va a dar una altura. Por ejemplo, aquí nosotros ya evaluamos a 2 segundos, que es donde alcanza su altura máxima. Ahora, ¿qué pasaría cuando lo evaluamos en 1 segundo? Cuando evaluamos la función en 1 segundo, nos va a dar lo siguiente: h de 1 menos 5, 1 al cuadrado, más 20 por 1, más 10. Sería 30 menos 5, sería 25. Es decir, en el punto 1 segundo, en el punto en el que recorre 1 segundo la piedra, va a alcanzar la altura de 25 metros. Y por ejemplo, si lo evaluamos en 3, la función nos va a dar que menos 5, 3 al cuadrado, más 20 por 3, más 10. 5 es 9, menos 45, más 20 por 3, que sería 60, más 10. Esto nos daría 25, que sería similar, la misma altura que obtuvimos en el anterior. Esto nos dice que a los 3 segundos esto también alcanza 25 metros. ¿Esto por qué? Porque está con respecto al piso. Entonces, por ejemplo, los dos puntitos que marcamos ahí serían: este está al 1 segundo, este está al 2 segundos y este está al 3 segundos. Eso por la parte de la función cuadrática que se interpreta con la caída de una piedra en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y el último ejercicio, a mi parecer el más complicado por la interpretación geométrica que tiene, es el 9 de la guía. Nos piden determinar el perímetro, los metros alambrados en un terreno rectangular. Nos piden determinar las dimensiones de los lados. Y nos da las condiciones de que el área encerrada tiene que ser máxima y el área encerrada por la cerca sea máxima, y también nos piden determinar esa área. ¿Cómo se interpretaría esto? En términos sencillos, no sé. Porque esto se tiende a llamar maximización, y esto se ve cuando uno está como viendo lo que serían las derivadas. Obviamente aquí no se ven derivadas, pero más o menos por ahí como que se hacen este tipo de ejercicios. ¿Cómo sería este en particular? Interpretando la información que nos entregan, estas X y el muro. El muro no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa van a ser las X e Y, porque vamos a determinar el perímetro máximo que necesitamos para poder cercar esta área. Entonces, esta área, claro, tiene 120 metros el alambre, y necesitamos determinar esto que está marcado en rojo, que sería el perímetro. Por tanto, el perímetro sería 2 veces las X más el Y, y eso tiene que ser igual a 120. Le voy a poner perímetro. Eso por una parte. Si nosotros despejamos la Y, nos quedaría que 120 menos X van a ser igual a Y, que es la función. Por otra parte, el área de este rectángulo va a estar dado por ¿qué? Por su base y su altura multiplicados, que serían X por Y.
Esto generalmente se tiende a determinar como la función a de x por y. Ahora, como nosotros tenemos que el valor de y va a ser igual a eso, lo vamos a reemplazar en la fórmula del área. Multiplicando nos va a quedar en lo siguiente: x 120 menos 2x, y luego distribuimos 120x menos 2x cuadrado. Bien, ¿qué nos va a dar eso? Es como la función con la que nosotros vamos a trabajar. Esta es la función cuadrática que nosotros tenemos que usar para poder determinar estos puntos máximos de los que se nos habla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando el vértice que vimos anteriormente. Porque en ese punto la área, que estaría dado por eso, por esa función, va a ser máxima en los dos puntos, tanto en x como en y. Por lo tanto, determinamos el vértice menos b, que sería menos 120, sobre 2 por menos 2. Aquí se nos van a ir los menos, y por 4 sería 30 metros. Ahora si nosotros evaluamos eso en la función, que tal como les decía, sería como sacar el vértice, era una a de 30, vamos a evaluar 120 por 30 menos 2 por 30. No era en esa función, falso, era en esta. Eso es lo que complica de este ejercicio, y eso es lo complejo de maximización a mi criterio, porque finalmente usas una función, haces algo y luego tenés que devolverte a esta. En esta función nosotros vamos a evaluar. ¿Por qué vamos a evaluar? Porque en este caso nosotros lo que estamos sacando aquí es el término de x, que sería este. Ahora necesitamos el y solito, que va a estar dado por esta función, por esta que está arriba, que sería 120 menos 2 por 30. Que grandes rasgos eso sería 60 finalmente. Y como tenemos el valor de x 30 y el valor de y 60, esas serían nuestras dimensiones de los lados que nos piden. Ahora también nos piden el área encerrada por la cerca y el valor de dicha área. Bueno, los valores son estos, y el área, como les decía, va a estar dada por... no es necesario anotar la función. El área va a ser x por y, que eso va a ser 60 por 30. Y 60 por 30 va a ser igual a 1800. Como se trata de un área, la unidad de medida van a ser metros cuadrados. Y eso por ese ejercicio. La verdad, no sé, es complejo por este movimiento, que primero usamos esta función y después nos tenemos que devolver a esta. Pero ahí se entiende desde la perspectiva del vértice que nosotros tenemos un área que se maximiza y que está variando sus longitudes, pero siempre en como en esta geometría de la parábola. En este punto del vértice va a ser máximo, y por eso es que nosotros determinamos esta x y luego la y, sacamos el valor de y. Eso por ese ejercicio. Bueno, finalmente esa fue la ayudantía. Espero que les sirva. Me pueden preguntar, como siempre les digo, pero les hice un repaso de lo que serían funciones lineales y cuadráticas, muy a grandes rasgos. Eso, chiquillos, espero que les sirva y que les vaya bien.